Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes. Estamos a mediodía aquí hoy fíjense bien, estamos aquí en la Catedral de Tlalnepantla haciendo esta transmisión de Lista la Entrevista. Es un gusto para mí poder contar con tu presencia y también pues que el día de hoy nos acompaña, como lo viste en las redes sociales, la doctora Rebeca. Ella es una persona muy preparada. Me encantó una presentación que le hicieron que decía tener el mal gusto de escribir libros y eso me encantó. Es cierto, es investigadora, pertenece todavía al SNI, grado 1. Sí, nivel 1. Nivel 1, y bueno, ella es doctora en historia y el día de hoy nos va a compartir toda su experiencia, todas sus investigaciones, todo este proceso que ha hecho. Y también pues tiene mucho que ver en el área donde estamos justamente también, que es en la Catedral de Tlalnepantla. Y bueno, ya no voy a hablar más yo, quiero darle la bienvenida a la doctora Rebeca. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista, por el equipo, por tu atención, por invitarme. Pues hoy estamos gustosos de conocerla. La verdad es que esta entrevista la teníamos desde ya meses anteriores, nos la habían sugerido, pero pues ha pasado ya varios meses y ahora ya estamos aquí, que es lo importante. Está muy bien. Doctora, ¿cómo nos quiere platicar un poquito acerca de usted? Si tiene hermanos, su familia. ¿Quién es la doctora Rebeca? Bueno, yo soy una persona que me dedico a historia, vengo de una familia de clase media, mi papá era militar y mi mamá era ama de casa, aunque luego se rebeló y es contadora ella. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. Tengo solamente un hermano que es médico y mi mamá que todavía está con nosotros. Vivimos mi familia en la colonia Huizachal, que es una colonia de militares, así que mi ámbito siempre fue el medio militar. Claro. Y allá justo en la iglesia que nos quedaba cerca, alguna vez hubo una misión. Mi hermano y yo nos animamos a ir a la misión y conocimos a Dios. Nos hicimos catequistas, me hice evangelizadora y en ese mismo tiempo conocí a otro catequista que se hizo mi novio y ahora es mi esposo. Así que mi esposo y yo nos conocimos en la iglesia y justo también paralelo pues estudié historia en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, que ahora es la FE Zacatlán. Y bueno, después de 6 años de noviazgo, mi esposo y yo nos casamos. Anduvimos viviendo en varios lugares, tenemos 2 hijas y tengo una nieta. Muy bien, qué hermoso es eso. Fíjese, es curioso, antes de entrar al aire yo le preguntaba a ella, ¿no?, si al final quería hacer una oración y me dijo, soy católica de hueso colorado, si mal no recuerdo, y es lo enfatizo porque a veces la parte histórica queda un poco peleada con la parte de la fe, ¿no? Yo recuerdo a mis maestros de historia y la verdad es que pues no tenían mucho ese afecto a la parte religiosa. Y me da mucho gusto conocer a alguien que sabe de historia, pero también conoce su fe. Sí, fue un poco difícil, sobre todo en la carrera, porque todo el mundo en ese entonces, en los años 80, lo más importante era ser marxista, el socialismo, la UNAM tendía más hacia esa línea, y pues compañeros me llegaron a decir, tú no tienes un lugar aquí porque tienes que ser marxista. Ajá. Si no lo eres, adiós. Pero yo siempre mantuve mi fe porque todos esos años que fui alumna de la universidad, también fui evangelizadora, también fui catequista, nunca dejé de serlo hasta que me casé y pues eso sí lo tenía súper claro. Ajá. Así que para mí nunca ha habido pleito y realmente nunca me he dedicado a historia exactamente eclesiástica, pero la historia eclesiástica siempre me sale al encuentro. Entonces, pues realmente para mí Tlalnepantla fue el lugar donde veníamos a hacer las veladas de oración, hacíamos retiros, etcétera. Así yo conocí Tlalnepantla. Nunca pensé que me iba a dedicar a historia de aquí, pero cuando me propusieron hacer un libro, dije, pues sí, Tlalnepantla, claro, porque yo ahí iba a las veladas de oración, a la catedral. Entonces, para mí pues, siempre fue encontrarme el tema histórico con mi propia vida personal. Sin duda. ¿Y cómo es que elige ser historiadora? Pues la verdad es que cuando yo era pequeña no me gustaba la historia, pero mi hermano es un año mayor que yo, es médico, pero siempre le gustó leer y a mí no.
Entonces un día, bueno, me leía cosas, me leía libros, y uno de los libros que me leyó fue la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz. Entonces eso me encantó, me apasionó el tema, y aparte tuve una maestra, siempre las maestras o nos guían o nos desvían, ¿no? Exactamente. Y entonces es verdad, tuve una maestra en quinto año, muy buena, yo creo que era como un poco feminista, porque le gustaba dar clases solo a niñas, y quinto y sexto, y nos hizo mucho conocer la historia, y a partir de quinto y sexto me gustó la historia, pero no pensé dedicarme a historia, no sabía que iba a estudiar, pero sí tenía claro que iba a ser maestra. Entonces cuando estaba en quinto de prepa, alguien me dijo, no, pues acuérdate que tú ibas a ser maestra, salte de la prepa y métete a la normal. Ajá. Pero mis papás, bien pues iluminados, no cabe duda por Dios, me dijeron, no, termina la preparatoria y después estudia una carrera en donde puedas ser maestra. Y entonces me acordé, pues si me gusta historia, pues voy a estudiar historia. Y entonces, pues en efecto, terminando la preparatoria, me metí a la carrera de historia, que es en la UNAM. Wow, eso es algo importante, ¿no? Tener muy bien claro hacia dónde, pues, cuáles van nuestros gustos para poderlos, pues, disfrutarlo, ¿no? Porque yo creo que el goce de que usted disfrute de su carrera, pues, es el resultado de todas sus investigaciones que ha hecho. Claro, sí, no, me encanta dar clases. Es de las cosas que más disfruto. Soy feliz, entrar a un salón de clases para mí es total felicidad. Y la otra felicidad es estar en un archivo. La investigación, siempre les digo a mis alumnos que uno de los momentos más felices de mi vida es cuando estoy en un archivo esperando a que me traigan el libro con el que voy a trabajar. En cuanto llega, siento así que me brota la vida y entonces empiezo a buscar. Pues las dos cosas me encantan. Claro. Maestra, sigue... Ay, bueno, yo le sigo diciendo maestra. Sí, está bien, pues soy maestra. Es que, ¿cómo combina la parte? Porque me comentaba usted que sigue siendo catequista. Ahora estoy dando catecismo, le di catecismo a mi nieta para prepararla para la primera comunión, por unas razones, porque vino la pandemia, dejó su catecismo, y entonces pedí permiso a mi párroco para darle yo el catecismo, y luego ya unos amiguitos de ella, que van a entrenamientos y cosas que no pueden ir digamos, a algo formal en cada hora siempre, me dio permiso también mi párroco de darles catecismo. Entonces es algo que también he hecho y también lo hice, yo le di catecismo a mis hijas, las preparé para la primera comunión y también cuando ellas eran chiquitas a otra amiga suya, así que pues yo creo que el catecismo nunca me ha dejado, también es una de mis pasiones. ¿Cómo combina esta parte de ser historiadora con ser catequista? Porque, pues, no sé, yo me lo imagino platicando el tema, no sé, de la creación, voy a poner un ejemplo, y a lo mejor les termina contando como si fuera un cuento, no lo sé. ¿Cómo lo combina usted? Bueno, ahí te voy a platicar otra parte de mi vida personal. Tuve la ventaja desde los 12 años de ir a un círculo bíblico. Era para señoras, pero mi mamá pidió permiso de que pudiéramos ir mi hermano y yo con el padre Genaro Aviña, que no sé si lo has escuchado, él era una eminencia en Biblia, y tomé 6 años Biblia con él. Entonces nos enseñó todo el Pentateuco, los evangelios y las cartas de San Pablo. Entonces cuando yo más o menos ya estaba en el 4º año de tomar Biblia, fue que dije, creo que ya estoy algo preparada para ser catequista. Pero en efecto, o sea, podríamos decir que a lo mejor para muchos la ciencia va en contra de la religión, pero no. O sea, muchas veces hay, digamos, no concuerda tanto, pero justo lo que me enseñaron de Biblia es que el libro sagrado no es un libro científico. Pero, por ejemplo, en el caso de la creación, que justo lo acabo de ver hace unas semanas con mis chicos que les estoy dando catecismo, le decía que increíblemente los científicos han encontrado que la forma en que se narra la creación tiene mucho que ver con el boom del universo. O sea, esta separación, por ejemplo, que dicen del día y de la noche, sí, es justamente también como esta serie de gases se van condensando y forman un ambiente propicio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dice se crean las especies en el mar y las especies de la tierra, pues es que también la vida salió en el agua y de ahí surgió a la tierra. O sea, hay muchas cosas que hay mucha posibilidad de hacer match. Evidentemente, cuando llegas a la creación del hombre y la mujer, hay que entender que es un símil y que pues era una forma de que ellos se entendían a sí mismos. No iban a saber el Australopithecus, el Pithecanthropus, sí, claro, etcétera, pero al fin y al cabo hay un momento, igual que en la creación cuando uno tiene un hijo, hay un momento en que
Dios pone y dice, en este momento deja de ser una célula y ya estás concebiendo, ¿no? O igual con los hombres, puede ser que fueran homínidos, estos digamos, en la evolución del hombre, pero llega un momento en que hasta los científicos dicen, ya es Homo sapiens neanderthalis. Bueno, ahí. Estamos en vivo. Que le estoy llamando a la doctora por teléfono. Si pueden abrir mi bolsita y apagarlo, perdón. Díganle que está en una entrevista. Y bueno, es importante el cómo se conjunta eso, ¿no? Y tener muy claro, pues, que no hay esta separación. No, por supuesto que no hay separación, sobre todo porque nosotros que creemos, consideramos que Dios, si bien eso no lo puedes enseñar, no puedes decirle a los alumnos, ni puedes hacer una investigación en una forma, digamos, providencialista. El hombre hace su historia. Sin embargo, nosotros creyentes sabemos que atrás de todo eso está la mano de Dios. O sea, en un libro no podemos, ni siquiera en un libro sobre la iglesia, podemos poner a Dios como el actor. El hombre es el que hace su historia y esa voluntad y esa libre albedrío también lo ponderó San Agustín. O sea, el libre albedrío era principal. El hombre es el actor y el artífice de su historia. Así es correcto. Y bueno, y de ahí parte pues la gran misericordia de Dios, ¿no? En este aspecto de nosotros tener esa libertad, pero también sabiendo que su misericordia nos cobija en cualquier decisión que tomemos. Claro, ¿no? Porque además eso hasta los que se dedican a historia, los grandes maestros dicen, una cosa es lo que tú crees, y otra cosa es lo que investigas. Ajá. O sea, tú tienes que tener una posición en historia, una posición y dar juicios históricos, no de valor, pero sí juicios históricos, hacer una interpretación. Ajá, pero eso no significa que tú como creyente no tengas tus propias convicciones. Así Ajá, es. y también tiene uno que ser muy, muy objetivo, o sea, no podemos defender en todo ciegamente, tenemos que suponer y entender que los hombres han cometido errores. Uh-huh. Y en ese entendimiento tienes que también explicar algunas cosas que tiene la historia de la iglesia que desgraciadamente son dolorosas, ¿no? Tanto porque se le haya hecho algún daño a la iglesia, como que los mismos religiosos, clérigos, etcétera, hayan cometido errores. Somos humanos y eso no obsta para poder hacer una historia objetiva o lo más objetiva posible sin dejar de creer en Dios. Uh-huh. Y aparte eso, yo creo que son situaciones reales, sin duda no se podrían quitar, como bien lo menciona, pero también hace crecer la fe, ¿no? Así. Porque, como ahorita decía, la iglesia está conformada por hombres no perfectos, ¿no? Y en su no perfección, pues radica esta parte de pues equivocarse, ¿no? Exactamente, decía el padre Genaro Aviña, que en paz descanse, que todos los hombres somos mensos, porque solo Dios es inmenso. Ajá. O sea, nosotros somos medibles y tenemos nuestros límites, solo Dios es inmenso, ¿no? Así es que si alguien alguna vez le dicen que es menso, no es por esa parte, ¿eh? Doctora, ¿cuál fue, ahorita te decía que sus investigaciones todas lo han llevado a la parte de la fe, pero ¿cuál fue la primera investigación que usted realizó? Bueno, curiosamente, como yo tenía muy clara mi fe, los primeros trabajos que hice en historia, en la carrera de historia, fueron sobre el pueblo de Israel. Pero ya mi tesis, por ejemplo, mi tesis de licenciatura, me fui por las epidemias, por el periodo novohispano, que es una parte que para mí es muy importante. Es como mi zona de confort estudiar la Nueva España. Entonces estudié una epidemia. Casi la mayor parte de mis trabajos han sido de Nueva España, pero no necesariamente la iglesia, aunque la iglesia siempre me salía. O sea, no era mi objetivo, pero sí. Por ejemplo, en las epidemias la iglesia ayudó. Y por ejemplo, la de 1736-37, que fue de la Ciudad de México, fue, digamos, se le considera a la Virgen de Guadalupe quien ayudó a que se acabara esta epidemia, y fue en 39, gracias al apoyo, a la ayuda que se supone que dio en esta epidemia, que se le corona como reina de México. Pero es a partir de eso. Entonces, como que el tema me sale de repente, ¿no? Hay temas que tengo muy separados de esto. Por ejemplo, otro de mis temas de investigación es el agua, los recursos naturales, agua y tierra. Mi tesis de licenciatura la hice sobre la hacienda de Santa Mónica, que está aquí en Tlanepantla también. Así es. Ajá. Sí. Porque antes de entrar a la maestría,
tuve la invitación de un amigo que trabajaba aquí en el ayuntamiento de hacer una historia de Tlalnepantla, que es este librito que está aquí, que fue junto con una compañera, se llama Tlalnepantla, una región en la historia. Este libro se hizo con apoyo del ayuntamiento y se regaló para que todo el mundo conociera esta historia y ya la parte del prehispánico y de la colonia, y mi compañera Laura Edith Bonilla se dedicó a siglo XIX y siglo XX. Entonces, ahí llegó el tema de Tlalnepantla. Cuando me lo propusieron, dije, pues sí, claro, porque Tlalnepantla siempre ha sido como mi casa, la catedral. Sí, sí. Y entonces, pues de ahí se derivaron muchas otras investigaciones sobre Tlalnepantla. Pausa. Sí. No se angustien, estamos en vivo. Y entonces hizo esta investigación de todo lo que conllevaba Tlalnepantla. Así es, porque ahí me di cuenta de que nadie se había dedicado a hacer historia así en amplia forma de Tlalnepantla. La vida me llevó a Naucalpan, que es de donde yo soy originaria. Entonces me propusieron hacer bueno, fui cronista durante 4 años de la UNAM. Ajá. Y entonces yo propuse hacer un libro que fue Naucalpan, Ajá. o sea, desde el preclásico hasta el bicentenario, hasta el segundo piso del periférico. Y entonces ahí saqué Naucalpan, o sea, entonces empecé a hacer cosas en Naucalpan. Bueno, les comentamos, si ustedes notan que de repente nos quedamos en una pose extraña, no se espanten, lo que sucede es que pues justamente en el lugar donde estamos nosotros, que es la casa del arzobispado, los muros pues son bastante gruesos y la señal de internet pues se pone un poco más lenta de lo normal, pero ustedes con calma, no se desesperen, déjenos sus comentarios y los vamos a ir platicando conforme avancemos en la entrevista. Doctora, esta parte que investigó de Tlalnepantla y después Naucalpan, tengo nada, primero, ¿qué hace un cronista? Porque dice que fue cronista en Naucalpan, pero ¿qué hace un cronista? Sí, un cronista es un cargo oficial que se dedica a recolectar y a consignar la historia de un municipio. Por ley, todos los municipios del Estado de México deben de tener un cronista y debe de ir cambiando cada 3 años, como los trienios. O puede quedarse 2, 3. O sea, yo me quedé una parte de un trienio y la otra parte del otro trienio, que fue cuando en el 2010 que renuncié. Ok. Y ahora, en estas investigaciones que he hecho tanto en Tlalnepantla como en Naucalpan, ¿en qué momentos, bueno, obviamente ambos municipios tienen una historia, ahora sí que en momentos históricos muy importantes, ¿no? Por todas las civilizaciones que han pasado. Era el camino, ¿no? Parte de... Si me equivoco, me corrige. Sí, no, sí. Era el camino. ¿Cómo encontramos esta parte de fe dentro de sus investigaciones, tanto en Tlalnepantla como en Naucalpan? Pues tuve la ventaja de poder unir mis conocimientos con la fe. Y gracias a las relaciones que he tenido con los padres, a las relaciones que he tenido con laicos, que me empezaron a pedir algunas informaciones. Entonces me empezaron a pedir, por ejemplo, ponencias sobre la Virgen de los Remedios, hacer algunas investigaciones, pero en ese camino, en todo ese caminar tan largo, me permitieron entrar al archivo histórico de aquí, de la parroquia. O sea, está aquí en la Casa Curial, pero es el archivo histórico de la parroquia de Corpus Christi Tlalnepantla. Yo a ese archivo, desde que estaba muy jovencita, desde que hacía la carrera, yo pedí que me lo dejaran consultar y decían, no hay nada. Pero gracias al apoyo del padre Mauro, Ajá. que habló con nuestro arzobispo, don Carlos Aguiar, Carlos en ese momento, sí. En ese entonces, que me permitió entrar al archivo, me lo enseñaron. El padre Martín Castelán, que también estudió historia de la iglesia en Roma, lo tenía guardado, lo había puesto en cajas muy bien como lo había él encontrado, pero estaba sin hacer un catálogo. Entonces me permitieron hacer ese catálogo y durante 2 años y medio estuve viniendo aquí cada sábado y conté con el apoyo de una exalumna que también es muy católica, que se llama Tania Almaraz,
Ella y yo veníamos durante mucho tiempo, yo vine 2 años y medio, ella vino más o menos como 1 año, cada sábado a poner los documentos en guardas adecuadas para que se conservaran los documentos, y hice todo el catálogo. Salieron 163 cajas que van de 1565 hasta más o menos el año 2000. Fíjense, nosotros, bueno, no sé si ahorita pueden girar la cámara. La puerta que ven al fondo, ahorita que se gire la cámara, esa puerta que se ve al fondo, ahorita lo van a encontrar. Esa que se ve hasta el fondo, del lado derecho de las escaleras, es el archivo histórico, ¿verdad, doctora? Así es. Así es. Hace rato entramos ahí y ahí tienen pues toda esta información, digamos que es la historia, ¿no? De lo que es Tlalnepantla, nuestra catedral. Es la historia de la parroquia, desde que era un convento franciscano que se funda más o menos, no tenemos la fecha exacta, pero más o menos como por 1550, en esa década de los 550, y se quedó primero como convento, que eran doctrinas, les llamaba. Luego en 1754 se seculariza, es decir, llega el clero secular y es el primer párroco que llega en 1754, hasta más o menos la información llega como de los documentos del sacramental, como por 1970. Llega, entonces tenemos 2 partes en el archivo. Una parte que es la sacramental, que es donde se consigna a quiénes y cuándo se les dan los sacramentos del bautizo, el matrimonio, la información matrimonial, las confirmaciones y los entierros, que eran prácticamente la última parte, digamos, de la vida de las personas. Y la otra parte es la disciplinar, que es como la vida interna de la iglesia. Entonces ahí tenemos impresos, libros de gobierno, de economía, tenemos las asociaciones religiosas, datos de inventarios de las capillas y la propia parroquia, y bueno, muchas otras informaciones derivadas de la vida interna y la administración de la parroquia. ¿Qué es lo más? Yo creo que toda la investigación es interesante, pero ¿cuál ha sido aquello que ha realizado, digamos, ahorita en Tlalnepantla, con sus templos, demás, que a usted le haya llamado más la atención, que dijo, es que esto lo saboreé, descubrirlo, encontrarlo, verlo? Pues son muchas cosas. Número 1, encontrar, a lo mejor esto ya otras parroquias que son antiguas lo tienen, pero para mí encontrarme los primeros libros escritos en náhuatl, que por cierto están una parte microfilmadas y se encuentran en un sitio que se llama Family Search, pero que esos están microfilmados en el Archivo General de la Nación. Yo los había visto microfilmados, pero no en vivo. Esos libros, hasta 1660 y tantos, estuvieron escritos en náhuatl por los frailes, lo cual para mí me dice que los frailes no quisieron necesariamente imponer toda la cultura, sino que ellos se metieron. O sea, ellos se hicieron como los indios, y el idioma que escogieron, la lengua que escogieron para escribir los documentos fue el náhuatl, porque ellos realmente vivieron esta idea de hacer como un nuevo mundo aquí, ¿no? Con la evangelización. Entonces eso fue una de las cosas muy hermosas que encontré. Y otra de las que también me emocionó muchísimo fue encontrar lo que le llaman las tierras de los santos, cuando las pequeñas capillas para mantener para ayudarse a mantener el servicio sagrado, etcétera, sus fiestas y que llegara el Padre, tenían unas tierras que destinaban su fruto a comprar velas, a comprar óleo, etcétera, todo lo que se necesitara, y esas se les llaman las tierras de los santos. Y se formaban cofradías, o sea, asociaciones de personas laicas que cuidaban eso, y entonces encontrar que había esas tierras de los santos en cada una de las capillas fue también emocionantísimo, y junto con ello también los inventarios. Hay inventarios, por ejemplo, de aquí de la parroquia, desde el siglo XVII y sobre todo el XVIII, XIX y XX, en donde cada cosa pormenorizada decían que había. Wow. Y eso es interesantísimo porque puedes ir comparando cómo algunas cosas se perdieron, algunas cosas cambiaron, y eso pues Alejandra, la restauradora, lo tiene muy, muy claro, cómo algunas cosas van cambiando, pero esos inventarios son hermosos. Y también de las capillas.
O sea que ahora ya son parroquias: Santa Cecilia, Tenayuca, San Lucas Tepetlacalco, San Jerónimo Tepetlacalco, San Mateo de Coloapan, Calacuaya, Atizapán. Cada una de estas pequeñas iglesias originarias tenían aquí sus registros de sus inventarios y de sus tierras. Eso para mí fue súper emocionante. Sí, claro, porque si nosotros vemos en la actualidad geográficamente, pues está bastante retirado, ¿no? Bueno, digamos así, para tenerlos aquí, ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo todo estaba conformado con una centralidad. Sí. De gobierno, podríamos decirle así. Sí, de pastoral, o sea, de administración de sacramentos y de cuidado de almas, lo que se le llamaba la cura de almas. Uh-huh. Entonces, todo se centralizaba, pero fíjate, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿cuánto tiempo haríamos de aquí a Atizapán caminando? ¿No? No. El padre tomaba su caballo y tenía que ir determinados días a todas las capillas, pero estamos hablando que en un principio también atendía las de Monte Alto y Monte Bajo. Ajá. Monte Alto es Santana Gilotzingo y Monte Bajo es San Pedro Azcapotzaltonque, que ahora es Nicolás Romero. ¡Ah! Todo eso lo tenía que hacer y visitar toda esa zona. Entonces imagínate, estaba pues un trabajo enorme pastoral. Sí, claro, y ahorita lo menciona a caballo. A caballo. A caballo, que no es nada sencillo para poder hacer este trayecto, ¿no? Como tal. También me gustó esta parte que menciona sobre los textos en náhuatl, porque, no sé, cuando yo recuerdo mis tiempos de la escuela, de historia, pues a lo mejor nos decía que llegaron y conquistaron y que hicieron y que incluso hay algunos que mencionan que impusieron la fe, ¿no? Hay textos que como tal recuerdo que los mencionaban, pero esta parte contrasta esa palabra, porque ellos buscaron la manera de cómo acercarse para poder compartir esa fe. Sí, o sea, definitivamente sí fue un cambio de cultura. O sea, para esos momentos no había posibilidad de tú escoges, ¿no? Sí. No, tenías que ser católico y esa fue una de las justificaciones y de las razones de la conquista, o sea, de la colonización. Pero los frailes fueron muy listos y fueron muy cercanos a los indios, o sea, realmente hubo una indianización de ellos, empezando por Pedro de Gante, Fray Pedro de Gante, que se hizo uno, o sea, quería tanto a los indios que muchas veces hasta favorecía cosas que a lo mejor podríamos incluso criticarle, pero como él quería que aprendieran, por ejemplo, los trabajos de los españoles y que ellos hicieran la decoración de las iglesias, etcétera, incluso cosas tan básicas como hacer una montura. Un día cuenta Motolinia que los indios vieron a los españoles que estaban en la Ciudad de México y que dejaron su libro y sus materiales para hacer una silla de montar. Entonces los indios lo tomaron prestado, se lo llevaron a Pedro de Gante, él les tradujo lo que decía, porque pues hablaba perfecto náhuatl, y ellos hicieron las monturas y luego ya las vendieron por la calle, o sea, como algo pirata, sí. Pero finalmente él, en el afán de introducirlos, hacer una conexión entre cultura occidental y también cultura indígena, porque también los indios decoraron las iglesias, entonces ellos dejaron a los indios una gran parte de su forma de ser. Por eso tenemos las procesiones, las flores, los bailes, eso lo propiciaron, porque ellos lo que querían era hacer un nuevo mundo, y ese nuevo mundo significaba sí enseñarlos, pero también dejarlos introducir algunas de las cosas que ellos tenían, porque los indios eran sumamente como rituales. Entonces eso es bonito, a mí se me hace muy importante, y por eso es que a lo mejor sí bautizaban por miles y no les daban toda la preparación, pero sí hubo conversiones verdaderas, o sea, sí hubo indios, muchos indios que tuvieron una conversión verdadera. Y eso es algo importante, esta parte de la conversión, no tanto de la imposición, ¿no? Uh-huh. En algún tiempo hay un libro que leí que se llamaba La psicología del mexicano en el trabajo. Uh-huh. Y entonces hablaba mucho esta parte de la diferencia entre que hayamos sido conquistados y no colonizados, ¿no? Y hablaba pues la manera de ser de cada uno de los pueblos por estas diferentes vertientes. Y ahorita que menciona esta parte de decir, convencidos estaban de su conversión, ¿no? Eso es algo valioso porque en realidad
se quita este parámetro anterior que le mencionaba de, pues, a la fuerza, de querer y que todo fue así. Que sí hubo, o sea, sí hubo conversiones forzosas, eso no lo podemos negar. Y hubo castigos dolorosos en el primer siglo, porque los indios muchas veces ocultaron su idolatría y como de dientes para afuera estaban convertidos, pero sí ocultaron los bultos sagrados y sus ídolos, y cuando se da cuenta de esto, el Fray Juan de Zumárraga, que fue arzobispo de México, los castigó duramente. Uno de los castigos más duros, más emblemáticos, es el que se le dio a don Carlos Ometeotl, se llamaba. Él era nieto de Netzahualcóyotl, o sea, ni más ni menos, y él era señor de Texcoco. Lo acusan de tener una mala amistad con una mujer fuera de matrimonio. Y entonces, pero cuando le hacen esa acusación, lo empiezan a acusar de que en su casa tenía ídolos. Okay. Van y ven y sí estaban los ídolos, y entonces montan ir a Zumárraga y como él con el cargo de inquisidor que tenía, lo quema. O sea, lo quema, pero y hubo muchos nobles y muchos indios que en esa primera parte sí fueron quemados y están hasta en los códices. Pero él fue el último quemado. Este fue en 1547, si mal no recuerdo. Y esto llega, bueno, los franciscanos se enardecen, o sea, se asustan, y llega a oídos del Papa. Y el Papa prohíbe que los indios sean juzgados por la Inquisición. Wow, y entonces lo prohíbe, pues sí, parece que sí fue un regaño a Fray Juan de Zumárraga, y 2 años muere, a los 2 años, en 1749, pero fue el último. Entonces, ¿qué se hacía con los indios? Que se encontraban idólatras, porque sí hubo mucho caso de idolatría. Sí. Aquí, en lo que era el curato de Tlanepantla, la zona de Monte Alto fue de muchas idolatrías, o sea, toda esta parte de Azcapotzaltongo, junto con Huixquilucan, fueron varios lugares que encontraron con idólatras. Santana Gilotzingo era uno de esos lugares, pero estaban muy lejos, no había muy poca posibilidad de darles apoyo pastoral, y entonces, pero se les castigaba por cárcel. Entonces, los frailes o los párrocos tenían la función de traerlos, de tener había cárceles en las catedrales, pues los tenían en cárceles y sí les daban, digamos, golpes o azotes, etcétera, pero no iban a la Inquisición. Entonces esto se llama el provisorato, que fue algo que era una función del obispo, cuidar la fe. Entonces sí hubo casos, pero realmente los casos fueron mínimos, probablemente había más idolatría, pero hubo mucha gente, o sea, ya los indios sí tuvieron en el siglo XVII y XVIII una convicción muy grande de ser católicos, o sea, pues al fin y al cabo todo esto fue un proceso, ¿no? Claro, sí tiene que haber un cambio paulatino, Así no es. Tendría que ser radical. Oigan, doctora, ¿y por qué en algunas pues parroquias llegamos a encontrar esta cruz como de piedra? Que yo la he visto al frente del templo, casi a la mitad, en la entrada, y hay ciertos códices en algunas, no en todas, las he observado. Yo escuché en algún momento que era como que una forma de marcar que ahí había sido evangelizado ese lugar, pero no sé si sea cierto o no. Sí, son las llamadas cruces atriales. Ajá. A la cruz atrial se ponía en el centro del atrio. El atrio viene de alter, como de patios, era como el patio anterior a que llegaran a la iglesia. Y por ejemplo los franciscanos, los agustinos, los dominicos, que fueron los primeros evangelizadores, ahí hacían muchas cosas. Por ejemplo, juntaban a los indios cada domingo y los sentaban separados, hombres y mujeres, y nobles y pueblo. O sea, había 4 partecitas, o por lo menos hombres y mujeres, y ahí se les daba el catecismo. Entonces, la cruz era exactamente como una especie de códice, como tú muy bien dijiste, porque tenía algunos signos que son tradicionales. Número 1, la corona de espinas, o sea, representa a Jesucristo, ¿no? Están también los clavos, se están representados los clavos de Jesucristo. Y también está muchas veces algunas cosas, como por ejemplo un gallito que representa cuando el gallo cantará 3 veces. Ajá, sí, no he visto el gallito. Pedro, hay gallito. Ajá. Y también a veces están los 3 nudos que representan a la Orden de San Francisco, que son sus votos.
Entonces, esos elementos casi siempre los vas a encontrar. Y a veces está el martillo puesto también, que fue con el que martillaron a Jesucristo, porque realmente los mesoamericanos, los indios mesoamericanos, entendían perfecto el sacrificio, había sacrificios humanos. Claro. Y entonces cuando se les presenta el sacrificio de Jesucristo, para ellos les hacía mucho sentido que había un sacrificio y que se había derramado sangre para dar vida. Entonces por eso es que esos elementos que sin poner a Cristo representaban el sacrificio fueron importantes para la evangelización. Esa cruz atrial incluso la favoreció también Fray Pedro de Gante. ¿Y por qué no en todos los lugares hay una cruz? Porque no todas fueron parroquias. Por ejemplo, en San Francisco Atizapán no hay, porque fue capilla. Era pueblo de visita, la parroquia era esta. Y hay otras que las tienen, pero las hicieron posteriores. Por ejemplo, Santa Cruz del Monte, que pues justo por ser Santa Cruz, se supone que ahí había una cruz. Sí. Y la que está junto a la capillita, esa es de cantera reciente, es probable que no sea la original. En San Bartolo Naucalpan también hay, pero esa es reciente. Se dice que la original, cosa que yo no he constatado, está en el DIF municipal. Oh. Pero sí se nota, o sea, hay una. Pero por ejemplo, en San Lorenzo Totolinga, que es un pueblo súper chiquito, súper bonito, que está, digamos, hacia abajo de Los Remedios, ahí está muy bonita la portada, está con la decoración de los indios y también tienen su cruz atrial que al menos parece ser original. Así es. Aquí en Tlanepantla hay una cruz. Si ustedes llegan aquí, está el palacio, está el jardín y en el centro del jardín hay una cruz, ¿verdad? Así es, que se supone que es la cruz atrial, que sí había porque Tlanepantla era parroquia. Exacto. ¿Hay algún, Monse? Monse tiene algún comentario. A ver. No sé si ahí sale. Monse y Valencia. Sí. No sé. Ok. Interesante plática. Me gustaría leer alguna de sus obras. Saludos. Y Julie pregunta, ¿en qué momento de su vida ha experimentado un encuentro con Dios? Ay, bueno, eso ya vamos a cosas muy fuertes. Justo, bueno, muchas veces. Creo que Dios nos encuentra varias veces. Y como dicen, el mayor milagro sería la Eucaristía cada día, ¿no? Pero un encuentro así que me cambió fue después de esta misión que les dije. Yo tenía 15 años y dije, pues vamos a la misión. Pues órale, está padre. Pero ahí en esa parroquia estaba muy fuerte el movimiento carismático. Tomamos el curso de vida y mi hermano y yo, y bueno, muchos chicos. Y cuando nos hacían la renovación del bautizo y se decía que era un bautizo en el Espíritu, entonces te imponían las manos y después del curso. Ese momento fue antes y después. Fue como cuando Pablo se cae del caballo. Sí. Fue antes y después, fue un encuentro, lloré como si hubiera nacido ese día. Pero fue tan grande que incluso platicarlo me emociona. Ese fue un encuentro increíble. Y dentro de mi vida, en mi vida ha habido muchos encuentros porque hemos tenido momentos felices y momentos duros. Y Dios nos encuentra, a veces en una cotidianidad, pero a veces en momentos difíciles. Él nos habla. Y en esos momentos difíciles de crisis, ahí está Dios. Así que pues realmente nos habla una persona o se resuelven las cosas. Otro encuentro muy grande que también fue doloroso, pero a la vez bonito, fue cuando murió mi papá. Nosotros, mi hermano y yo, éramos muy jóvenes y cuando casi de casualidad mi mamá fue muy valiente y ocultó que tenía un tumor cerebral muy maligno y nos protegió y ella se quedó con el secreto, pero alguien nos lo dijo sin querer. Sí, no, pues es que como ya saben que todo no se va a morir, ¿no? Así, entonces pues fue un shock para nosotros. Pero lo primero que hicimos mi hermano y yo fue correr con nuestros padres que nos habían guiado y en ese momento fue paz porque dices, ya llegó, pero yo les voy a contar algo muy, muy íntimo. Cuando mi papá empezó con su tumor cerebral, pues yo dije, híjole, nos enfrentamos a algo que no sabemos, ¿no? Y al abrir la Biblia viene el sepulcro vacío. Y a mi padre lo sepultaron el día de la Ascensión del Señor. Wow. Así que, pues creo que más claro, sí. Son momentos así importantísimos de la vida.
Sin duda. Y es algo que ayudan también a crecer, ¿no? Como persona, como hijo de Dios, Sí. en este proceso de vida de fe. Claro, claro, y tengo la ventaja, y sí lo quisiera decir, ojalá que lo vea en algún momento mi esposo, tengo la ventaja de tener a mi esposo, que en una vida matrimonial hay de todo, ¿no? Pero los momentos en que hemos tenido la oportunidad de renovar nuestros compromisos matrimoniales, hace poquito cumplimos 35 años de casados, esos momentos nos encuentra Dios y nos dice, aquí estoy y aquí los conté. Entonces, pues esa es una ventaja, no todo el mundo puede decir que tiene un esposo católico, No. que es ministro de la comunión y que tiene una fe verdadera. Ujú. Exactamente, y que como matrimonio pues lo llevan a hacer vida, ¿no? Como tal, como Así pareja, y supongo que en forma extensiva a sus hijas y a su nieta. Nieta, es mi Nieta ahora, ¿no? Sí, es mi nieta de 11 años que ella también va descubriendo la vida. Yo le he ayudado, su mamá le ha ayudado a descubrir la vida religiosa y ella, así como cuando le doy el catecismo, pues lo dice con toda facilidad, ¿no? Ay, a ver, ¿en qué crees? Ay, pues en Dios. O sea, ya es algo así como para... Ajá, ¿cómo me preguntas? Ay, ¿cómo me preguntas eso, no? Ajá. Doctora, ¿alguna de sus investigaciones? Bueno, ahorita decía que también en Naucalpan estuvo como cronista. Cuando fue la fiesta de, híjole, se me fue a 50, 500 años de la Virgen de los Remedios? 500 años. 500 años. ¿Usted participó en esas investigaciones? Sí, tanto Ale como a mí nos invitaron frecuentemente a dar pláticas. Y de hecho íbamos a hacer un libro que finalmente no se dio, pero sí sacaron ahí un libro bastante bonito. Pero yo lo que hice en mis investigaciones, me puse a investigar de la Virgen de los Remedios, que como te digo, nunca ha sido un tema, pero siempre me encuentro así, como sí. que me lo piden, ¿no? Entonces empecé a buscar y le di hacia, número uno, si la Virgen que había llegado con los conquistadores era la Virgen de los Remedios, porque Sí. hay muchas dudas al respecto, ¿no? Exacto, y si es la Virgen, Pues la Virgen que tenemos. no expuesta. podemos tener el 100% de seguridad, pero por los datos que yo recabé, por la antigüedad de la misma imagen y por lo que dicen las fuentes, yo sí estoy convencida de que es la Virgen que trajeron es la primera Virgen que tocó suelo americano. Digo, suelo mexicano. Y cómo ella llega de una manera inesperada. Es una figura preciosa, pequeña, de una niña cargando un bebé. Y cómo desde el principio fue muy importante, primero para los indios y luego para los españoles. Y es lo que te decía, o sea, hubo indios que sí tuvieron una fe verdadera. Y uno de ellos es el que encontró la imagen, que además durante siglos, yo lo encontré en los documentos, identificaban en el pueblo de San Juan Totoltepec, en esta casa estuvo la Virgen de los Remedios. O sea, él cuando la encuentra se la lleva, se llamaba Tecuautli, pero es Juan de Tobar. Él no era cualquier indio, era un indio de clase alta, digamos, de los principales. Y se la lleva y la pone, o sea, y la iban y la visitaban a su casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hubo una conversión muy verdadera en esos primeros años en muchos casos. Entonces, yo a eso hice, y también la cercanía de la Virgen de los Remedios tanto con los pueblos, pero sobre todo con la ciudad, porque la Ciudad de México, cuando se enteran que es la Virgen que venía con los conquistadores, o al menos eso se decía, entonces la Ciudad de México como que se apaña en el sentido de que la quiere tener, es la Virgen y le vamos a hacer una capilla. Y se hizo capellanía de la Ciudad de México. Eso significa que el ayuntamiento de la ciudad pagaba el sueldo del capellán y ellos lo nombraban. Y había a la vez también una cofradía de la Virgen de los Remedios asentada en la Ciudad de México que hacía todas las funciones, digamos, todas las fiestas para la Virgen de los Remedios. Entonces, por eso es que llovía mucho, traían a la Virgen de los Remedios. No había lluvia, traían a la Virgen de los Remedios. Y había todo un paso, qué capillas visitaba para después regresar a su santuario, bueno, que en ese entonces era capellanía. En la actualidad hay una peregrinación que hacen los pueblos. ¿Es ese mismo recorrido que hacen para la Virgen? No, porque los pueblos vienen de otros lugares del Estado de México. Bueno, vienen hasta de Michoacán y de un montón de lugares. Sí. Pero pues suben. Pero si ustedes conocen Naucalpan, el camino de la ciudad
a los remedios, que es el camino que tomaron los conquistadores en la Noche Triste. Era un camino tradicional, o sea, muchos de los caminos actuales eran caminos indígenas. Entonces, era una calzada que salía por la calzada de Tacuba, se juntaba con lo que es ahora Puente de Alvarado, que ahora le pusieron otro nombre, pero era el Puente de Alvarado, San Cosme, y esa misma calle lleva a la 16 de septiembre, y la 16 de septiembre hay una callecita que ahora le llaman la calle de los marimberos, pero ese es antiguo camino a los remedios. Entonces se subía como por abajo, como por donde están las canteras, y ahí se subía al cerro. Es muy probable que ese cerro sirviera para los mexicas de resguardo, y desde ahí se ve todo el Valle de México. Entonces era como para avisar, viene alguien o algo así. Sí. Entonces cuando salen corriendo los españoles, pero acompañados de muchos indios, se van a poner en un lugar donde por lo menos vean a dónde los iban a atacar. Por eso se suben a los remedios. Y ahí, que era Otoncalpolco, o lugar de los otomíes, ahí se quedan, y después ahí los van a visitar los de Tecalhueyacan, eso está en la relación que hace Fernando de Alves y también en el Códice de Tlatelolco, los anales de Tlatelolco. Tecalhueyacan era el pueblo de otomíes de aquí de Tlalnepantla, que sería más o menos ahora por donde está, ¿cómo se llama? El Walmart del periférico hacia arriba. Ese cerrito es probable que estuvieran ahí los otomíes. Cuando saben que los españoles salen, van y les dicen, ay, nosotros estamos muy agraviados por los mexicas y nos ponen muchos tributos, vengan a nuestra casa y nosotros los vamos a atender muy bien. Y en efecto, van los españoles y bajan a Tecalhueyacan, y de ahí se van a Tlaxcala. Entonces ahí se unen las dos historias, pero sin embargo, como tenían tanto miedo los españoles cuando bajan a Calacuaya. Y en Calacuaya hacen una matanza, porque piensan que son mexicas, entonces hacen una gran matanza y después se siguen a Tecalhueyacan. Wow. Entonces, pero sí es probable. O sea, ¿qué hace uno cuando tiene que correr? Pues te vas deshaciendo de todo. Y entre las cosas que se hicieron es esta virgen que es pequeña, pero que ya no podían cargar, estaban liquidados. Que eso es lo que yo en su momento había escuchado, que era la persecución y que se le cayó a alguien y que ahí quedó, ¿no? Que sí, que no sabemos quién sea, porque también ahí se habla de un soldado. Sí. Pero ese soldado sí estuvo con Cortés, pero no sabemos exactamente si él fue, pero es parte de la tradición oral que se conservó en el libro que se escribió con base en lo que decía la hija de Juan de Tovar. Es el libro más antiguo que se conserva de la historia de la Virgen de los Remedios, que se escribe, si mal no recuerdo, en 1617. Entonces, pero es la hija de Juan de Tovar la que cuenta la historia. Entonces, pues es tradición oral y probablemente, pero no sabemos si es ahí sí lo pondría en duda yo, que sea Juan de de Villafuerte, creo es. El que la deja. Se supone que traía a la Virgen, no lo sabemos. Pero pues eso, en realidad son de las cosas que pueden ser accidentales. Lo importante es que es la primera Virgen que estuvo en la conquista y es la Virgen que dio, digamos, fuerza a la tradición mariana de nuestro país. Ella primero es digamos, reconocida antes que la Virgen de Guadalupe. Sí, porque por el tiempo histórico es la primera que está. Llegó, claro, la primera que llegó. ¿Por qué se le da el nombre de Virgen de los Remedios? Ahí hay se le llamaba también la Virgen de la Victoria, a esa imagen. Pero es también la Virgen de los Remedios, esa tradición viene desde Toledo, desde un poco de la Reconquista, se le considera a esa Virgen, porque también es patrona de la navegación. Entonces se dice que por eso la traía este soldado, para que le fuera bien, porque pues, había muchas tormentas y eso, ¿no? Pero por eso se le reconoce así. Y porque también es de los remedios, porque remedia nuestros males. Y entonces por eso es que cuando había algún daño, alguna cosa que pusiera en peligro a la ciudad, entonces por eso iban y la bajaban y la llevaban a la catedral. Después de visitar varias iglesias, bajaba a la catedral. Y pues en muchas ocasiones estas rogativas pues sí daban resultado, no siempre, o sea, tampoco es mago, ¿no? Sí, Dios, claro. Pero ellos tenían como importante a la Virgen de los Remedios en ese sentido. Cuando hizo esta investigación o fue parte de esta,
antes de hacerla, ¿usted ya tenía o tiene esa esa devoción a la Virgen o contribuyó en algo para tener una cercanía con ella? No, ya la tenía. Ya la devoción, tenía usted. Sí, porque a mí no me la enseñaron, aunque mi mamá dice que ella iba al cerro, y era como un paseo ir a la Sí. Virgen de los... Todo el mundo me ha contado eso, Sí, sí, ¿no? sí. Pero a mí no me enseñaron a la Virgen de los Remedios, no la conocía. Pero cuando empecé a estudiar de historia, y además está a un paso de la FES Acatlán. Sí. Entonces, pues Sí, sube realmente. uno y la encuentra, Ajá. ¿no? Y es a partir de los estudios que hice de Naucalpan que entonces la conocí, la reconocí, y bueno, para mí, cuando he tenido problemas así grandes en mi vida, lo primero que hago es ir a pedirle a la Virgen de los Remedios y a la Virgen de Guadalupe. Claro, sí, 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 esa parte. Entonces también se vuelve a unir Sí. la parte de fe y la parte de la Por eso investigación. digo, esa es mi vida, ese es el resumen de mi vida. Es como mis estudios históricos siempre van paralelos a mi vida religiosa. Yo puedo decir que Dios tenía o tiene un destino muy marcado para usted y entonces, bueno, dice, ¿no?, que nos conoce desde el seno de nuestra madre y que desde ahí ya sabe hacia dónde tenemos que ir caminando. Entonces, sin duda, Él ha ido acomodando todo para que vuelva a llegar para los fines propios que nuestra iglesia necesita. Claro, que finalmente eso es lo que yo doy. O sea, cuando me piden a una ponencia, a una presentación, que venga y vea el libro, esto, aquello, lo que me han pedido, que ahora les voy a platicar qué es lo que me han pedido últimamente, ¿Sí? esto es el servicio. O sea, todos tenemos que poner al servicio de la iglesia nuestros carismas. Hay unos que son evangelizadores, a pesar de que yo soy maestra, por ejemplo, cuando nos íbamos de misión, de la gran misión, mi Ajá. esposo y yo lo mandaba por delante, le digo, tú toca, porque tú tienes más ahí, y él no le gusta dar clases, y sin embargo le decía, tú, y yo atrás, ¿no? Pero finalmente mi carisma es la historia, y en eso he podido hacer la labor. Así es, totalmente. Nos vamos a regresar un poquito aquí a Tlanepantla para después ir cerrando un poco. Y Tlanepantla es tierra de en medio. Sí, ¿Sí? sí, la tierra Y yo sabía, porque en alguna ocasión comentaron los padres que donde está el claustro hay 2 tonos de amarillo, si mal no recuerdo, uno es amarillo y el otro es más clarito. Otro es rosa. Ya, que uno es gris y algo otro pero es por algo, ¿no? Que se algo marca. único. Yo al menos de lo que conozco, probablemente sí hay pueblos donde han juntado a varios grupos étnicos. Calimaya, por ejemplo, es uno de ellos, Azcapotzalco tenía tepanecas y mexicas, pero en Tlanepantla juntaron a otomíes y a mexicas. Los mexicas, que eran la zona de Tenayuca, y que ellos están muy relacionados con los mexicas, con Tenochtitlan, eran sus aliados. En cambio, los otomíes eran los pobrecitos que todo el mundo los ninguneaba. Cuando se hace Tlanepantla, es la tierra que está en medio de los mexicas y o los mexicanos y los otomíes. Y para que tuvieran cada uno su identidad, entonces la mitad del claustro la construyó los de Tenayuca con la cantera rosa. Y la otra mitad lo construyeron los otomíes con la cantera gris. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en la entrada norte, que esa probablemente debe de haber sido la entrada del templo originalmente, porque después se quema en 1666, y luego la reconstruyen, tuvieron varias intervenciones, pero ahí está clarísimo, está en medio Corpus Christi, vayan, está bien bonito. De un lado está Tenayuca y está San Bartolo, y de otro lado está Tecalhueyacan y está San Lorenzo, que era su patrón. Entonces sí, todo está, hasta las columnas, la mitad está en rosa y la mitad está en gris. Así que juntos, pero no revueltos. Exactamente. Y después tuvieron un gobierno los indios juntos durante muchos años, hasta que en el siglo XVII, por 1667, y ahorita no recuerdo bien la fecha, pero fue en el siglo XVII que tuvieron un gobernador de indios y un gobernador de otomíes, pero los dos residían en Tlanepantla y se llevaban bien, eran así como cercanos. Que eso era lo importante, porque pues estando en medio y no llevarse bien, Exacto, medio sí, complicado. No pelearon. Cuando Sí. yo hice esta investigación, los maestros me decían, seguro son los enemigos, pon los enemigos. Es que no fueron enemigos, o sea, no eran totalmente así súper amigui, pero sí convivieron mucho. Y, por ejemplo, un gobernador luego invitaba a otro, eran compadres, así que no se llevaban tan mal. Uh-huh. Y llegamos a este punto que yo recuerdo cuando, siempre me equivoco en esa fecha, si es 50 años de Tlanepantla, del que se funda, decían esta parte
que cuando se da este nombre de Tierra de en Medio, que también el obispo en su momento decía, bueno, es Tierra de en Medio porque aquí nos une Jesús, y seguir pensando que tenemos que seguir unidos a Jesús, ¿no? O sea, es lo que nos debe de recordar aquí Tlalnepantla, ¿no? Claro. Sí, en 1964 se hace diócesis de Tlalnepantla, se desprende del Arzobispado de México. Y ya es en 1990 y tantos, ahorita no recuerdo, creo que 96, que se hace arquidiócesis. Pero Tlalnepantla sigue siendo el centro. Así es. Entonces, por eso esa parte, a mí me encantó cuando yo lo leía, que dije, bueno, sí es cierto, no podemos estar en diferentes puntos, pero siempre ser Cristo el centro de nuestra vida, o el centro de donde hagamos nuestra vida, nuestra labor, o a donde vayamos. Así es, ¿no? así es, eso es significativo. Doctora, ¿cuáles son sus proyectos que tiene ahorita a futuro, en qué está trabajando actualmente, aparte de ser maestra de la FES Acatlán? Eso, y aparte de tener un montón de investigaciones. Hace un año hicimos este librito que se llama Territorio, Memoria e Identidad, breve historia de Santa Cruz del Monte. Pues tuvo como intención primero hacerlo Monseñor Víctor Mercado, pero él lo cambian de párroco y llegó el señor Martín Méndez. Y entonces él favoreció hacer este librito. Cuando se hizo, es una historia también de esa capillita, de una manera muy fácil para la gente. Invitamos a don José Antonio para la presentación del libro, y entonces en ese momento le dijo que sí estaba muy bonito, pero que quería que hiciéramos algo así, pero de Tlalnepantla. El problema de hacer el de Santa Cruz del Monte es que es una capilla muy chiquita, es un pueblitito, entonces tuvimos que rescatar así como en pincitas todo, porque es muy chiquito. El problema de Tlalnepantla es que es muy enorme y tiene muchos siglos de historia, entonces estamos en esa labor. El Monseñor Martín Méndez es como la cabeza de este equipo, que se va a hacer, de hecho se quiere hacer toda una serie de colección, historia y memoria de nuestras parroquias, pero bueno, Tlalnepantla era obligado. Está conmigo el padre Alfredo Rojo, que ya está a punto de hacerse licenciado en historia, pero ya acabó la carrera de historia, fue mi alumno incluso. Está Alejandra, la maestra Alejandra, que es Garza, que es la restauradora. Ajá. Y está también otra maestra que está a punto de doctorarse, que se llama Ana Lorenia García, que ella también nos ayuda porque es de historia del arte. Entonces tenemos en este equipo, y también colaboradores. Tengo también como colaboradora a una chica que fue mi alumna, que se llama Lilia Collazo, a la que le pedí que hiciera algunas entrevistas. Muy bien, es que es parte de conocer toda nuestra historia, ¿no? Hay una famosa, ya es muy famosa frase, ¿no? Que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí. Entonces, pero más allá de eso es saber también que nuestra fe tiene un sustento. No solamente, yo a veces le digo, todos nos quedamos con la parte bonita y el sentimiento, y ay, qué lindo, pero hay que sustentarlo, ¿no? Y tener bien claras nuestras bases, y no solamente lo bonito de la fe, sí, que es parte, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es muy importante esto? Que la gente, o sea, ojalá que los que nos estén escuchando, yo siempre les digo esto cuando doy pláticas, es que no nacimos de generación espontánea. O sea, nosotros los que estamos aquí y ahora somos herederos de muchos siglos de historia. Y tenemos el compromiso de saber de dónde venimos para respetar el suelo que pisamos y podérselo dejar a las generaciones futuras. Esa es una de las funciones sociales de la historia, la identidad, el arraigo y el cuidado del patrimonio. Así es, y eso ahorita queda muy cuando yo le decía de esto de Tlalnepantla, y es porque yo tuve que leer un libro que me regalaron, pero me quedó de forma muy significativa esto, ¿no? De ser el centro, y es algo que es parte de nuestra historia, y de saber y llegar aquí con orgullo a Tlalnepantla, y aunque esta no sea mi parroquia, saber que soy parte de aquí. Así ¿no? Es. Somos parte de todo esto, de toda esta historia que nos lleva. Así es, qué bueno. ¿Dónde podemos conseguir sus libros o dónde se pueden comprar? Casi todo, bueno, el de FES Acatlán se consigue en la FES Acatlán, pero lo pueden conseguir, hay una tienda virtual, así que ese se puede conseguir. Este otro, que es el del Molino de Santa Mónica, este es en el Colegio Mexiquense, ese también se consigue en el Colegio Mexiquense, pero lo que yo les aconsejaría, porque no solamente tengo estos libros, tengo otros articulitos y capítulos del libro, sí, etcétera, en el sitio academia.edu, ahí están prácticamente todos los esto. En academia.edu puede entrar cualquiera y bajarlo. Y si googlean
Hay muchas cosas que están en PDF en internet, entonces los pueden ahí bajar. El único que es más pesado es que es el de Naucalpan ante el Bicentenario, pero si le mandan un mensajito a Liz y ella me los hace llegar los correos, yo se los puedo mandar por PDF en Google Drive. Ok, perfecto. Entonces, pues a quien se quedó con la inquietud de conocer un poquito más y leer de una forma más profunda, pues lo pueden hacer. Yo quiero cerrar porque se lo dije antes de... Escuchaba una ponencia que hizo sobre San Francisco, sobre la historia. En realidad la ponencia es la historia de las civilizaciones, ¿no? Algo así. Sí, de los pueblos mencionaba, pero habla de manera maravillosa de la vida de San Francisco. Y yo quisiera preguntarle, no quiero irme con esta inquietud, ¿cuál fue aquello maravilloso que encuentra en la vida de San Francisco? Fíjate que tiene que ver mucho con mi vida también. Cuando yo entré, yo venía de escuela primaria de gobierno, secundaria de gobierno, pero mis papás tuvieron a bien ponerme en una escuela de monjas en la preparatoria. Y ahí era más que de monjas, son tercera orden de San Francisco. Entonces ahí encontré a San Francisco. Y su vida, su obra, hacíamos las misas muy bonitas. Entonces para mí San Francisco es mi santo más amado y querido de toda la vida. Se me hace que es un ejemplo de cómo podemos ser Cristo en la tierra. Él fue Cristo en la tierra, ¿no? Y siempre San Francisco se me presenta. Cuando tuve la oportunidad ya de ir a Asís, bueno, fue un cataclismo así enorme en mi vida, porque San Francisco es para mí el santo que refleja más a mismo Cristo. Y conociendo a don Carlos Samaniego, que me invitó a San Francisco Atizapán, me invitó a dar una ponencia, y otra vez es San Francisco en mi vida, San Francisco en mi vida. Si tú, por ejemplo, vas a mi casa, van ustedes a mi casa, que es tu casa, ahí en donde tengo un altarcito que preside el centro de mi casa, en donde está la Biblia y está Jesucristo, tengo una imagen de San Francisco porque es el centro de mi casa. Wow, no, sí, sin duda. Si tienen la oportunidad, luego les voy a poner ahí el link la entrevista para que la vean y la escuchen con mucha calma. Y maestra, yo le quiero agradecer muchísimo el tiempo, de forma breve, que nos haya compartido todo este andaje de historia, de cultura, de nuestra fe y de nuestra vida. Y nosotros cerramos nuestras entrevistas con 5 preguntas, sobre todo para conocerlos un poquito más, ¿no? A veces nos quedamos con la parte del profesional o del religioso, del sacerdote, y lo vemos ahí, ¿no? Con el título así, pero no tomamos en cuenta la parte de la persona. Entonces, tomando en cuenta la parte de la persona, pues nos gustaría que nos platicara cuál es su comida favorita. Los chiles en nogada. Ay, sí, es muy rico. ¿Cuál es su música predilecta? Me gusta mucha música, me gusta la actual, o sea, ustedes me preguntan de lo de actual, me lo sé todo, pero también me gusta mucho la música clásica mexicana y la música clásica en general, o sea, me gusta todo. ¿Le gusta todo? Lo único que no me gusta es el metal. Ok. ¿Cuál es su lugar preferido para descansar? Mi casa es mi oasis. Mi casa es mi oasis. Y el lugar así de México, no sé si quiero ir a algún lugar a descansar, pues no sé, tengo varios, pero realmente Puebla, de ahí era mi papá, y para mí Puebla es un lugar especial. Puebla, un lugar donde dicen que en cada esquina hay una iglesia. Así es. ¿Cuál es su cita bíblica con la que usted se identifica? Ay, esa está más cañona porque pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero pues no sé, con la que me identifico sería yo te conozco, te tengo asido de mi mano, no temas, yo te ayudo, dice Isaías. Es una mano, dice, no temas, yo te tengo asido de mi mano. Esa. Muy bien. ¿Cuál es el santo con el que usted se identifica? Pues el santo que me gusta es San Francisco, ¿no? Ese es mi santo favorito y mi santo más querido. Y pues a lo mejor, pues San Agustín. San Agustín creo que es un santo que pudo combinar la parte intelectual con la parte del amor de Dios. Ahora que yo doy clase y que les enseño, incluso en el seminario les enseño cómo él habla de las dos ciudades, también para mí es ese unir lo intelectual y lo espiritual. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que yo creo que tendremos que hacer como que un programa, pero de cada
área para no desviarnos mucho y pues que lo llevemos a mayor profundidad. Decía el padre Borre, padre de Monterrey, que en la vía de la fe que nos debemos de hacer las cosas profesional y también con profesionistas. Y entonces ahorita me vino a la mente esa frase que él menciona y es cierto, porque usted es una persona profesional y lo hace como profesionista su vida de fe. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos con todo el equipo de Lista la Entrevista y con todos los que van a ver, vieron esta transmisión en vivo o la van a ver después. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz. Qué lindas tus preguntas y muchas gracias a todos. Y pues vamos a cerrar con la oración. Gracias. Como de pie. Aquí tenemos este Cristo es para mí el que me recibía cuando venía a hacer mis labores. Me recibía y me acompañaba estando aquí. Entonces quisiera hacer la oración. Señor, te agradezco infinitamente mi vida, la vida que me regalaste, la vida que me hiciste compartir, mi familia, mis amigos, pero sobre todo gracias, Señor, porque en mi vida tú pones el camino, tú pones y dispones, estamos en tus manos. Mil gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, pues, yo estoy muy feliz porque todo el equipo de Lista la Entrevista vino. Saúl, Julie, Juan y Monse, que están detrás de cámaras y checando, pues, que todo esto que nosotros que estamos de este lado, claro, pues no nos preocupemos porque, pues, ellos como buenos profesionistas y profesionales, claro, nos apoyan en esto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, un placer platicar con usted. Muchas gracias, Liz. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente semana. Tendremos varias actividades, pero después vamos a platicar aquí en Lista la Entrevista. Hasta la próxima. Hasta luego.